Hola chicos, vamos con el cuadernillo de investigación de psicología social. He decidido finalmente hacer una lectura completa, ya que me viene bien leerlo en alto porque se me queda. Y bueno, así si alguien más lo necesita o le viene bien, pues ahora lo subo a YouTube y ya está. Sería la lectura completa del tema 9, que es el que nos tenemos que estudiar para esta segunda evaluación, el 9 y el 11 creo. Así que vamos a ello. Los efectos de la exclusión social en los procesos básicos relacionados con el yo. En este capítulo presentamos una serie de trabajos de investigación que relacionan el yo o autoconcepto con una de las necesidades más básicas del ser humano, su necesidad de relación con los demás o necesidad de pertenencia. En concreto, estos trabajos han estudiado cómo se refleja la exclusión social en el yo, es decir, qué consecuencias tiene el hecho de percibir que los otros nos rechazan o excluyen socialmente para lo más íntimo de cada uno, nuestro yo. Esta línea de investigación pone de manifiesto que percibirnos excluidos provoca heridas profundas en el yo, que pueden afectar a cuestiones tan básicas como la capacidad cognitiva o la capacidad de concentración. El objetivo de este capítulo es familiarizar al lector con estos trabajos y con el procedimiento y los métodos utilizados para llevar a cabo las investigaciones. Vale, el yo. El yo, de self en inglés, es un concepto básico en psicología que ha acumulado una enorme cantidad de investigación y atención. A pesar de ello, y seguramente por ser un fenómeno tan esencial e intrínseco al ser humano, aún es difícil proponer una definición del concepto que se ajuste a todo el abanico de procesos y objetos de estudio que caben bajo el paraguas de este término. Leary y Tangney, en 2003, proponen que de las distintas formas en las que se ha empleado el término de psicología, hay tres que son apropiadas. Se habla en primer lugar del yo autoconsciente como agente sujeto que percibe. En este sentido, el yo sería ese proceso psicológico que todos tenemos la sensación de tener en la cabeza y que es el responsable de que nos percibamos a nosotros mismos. El yo, según esta primera acepción, sería lo que registra nuestras experiencias, piensa nuestros pensamientos y siente nuestros sentimientos. Esta primera acepción hace hincapié en el proceso por el cual nos percibimos. La segunda acepción del término es la del yo como conocimiento que tengo de mí mismo. En este sentido, el yo serían las creencias que tengo sobre mí mismo, es decir, lo que conozco sobre mí o el autoconocimiento, mientras que la primera acepción se refiere al proceso por el cual soy consciente de mí mismo, el yo conocedor. Esta segunda se refiere al conocimiento que sobre mí mismo voy acumulando, el yo conocido. La tercera acepción es la del yo que ejecuta y actúa. Es lo que regula nuestro comportamiento y lo que hace que nos situemos en el mundo de la forma en la que lo hacemos, dirigiéndonos como individuos, controlándonos, exigiéndonos y autorregulándonos a nosotros mismos. Estos tres procesos, la capacidad de autoconsciencia, el autoconocimiento y la capacidad autorreguladora, son en el fondo distintas perspectivas de un único ente, el yo. Las tres perspectivas están intrínsecamente relacionadas y constituyen seguramente el núcleo esencial de lo que somos como individuos. Pero siendo el yo algo tan intrínseco e individual, ¿qué relación puede existir entre el yo y la exclusión social, que es un proceso puramente relacional o social? El yo, la autorregulación y la exclusión social. Roy Baumeister es uno de los psicólogos sociales más productivos de las últimas décadas. Si se visita la página web del laboratorio que dirige junto a la profesora Diane M. Tice en la Universidad de Florida State, se puede leer que entre sus intereses de investigación fundamentales están los temas relacionados con el control del yo, self-control, es decir, con la capacidad de los seres humanos para autorregularnos. La autorregulación, que se incluiría bajo la tercera acepción del yo antes descrita, se define como la capacidad afectiva de alterar nuestro comportamiento para adaptarlo a los estándares definidos externamente. Es la responsable de que las personas nos esforcemos por comportarnos y posicionarnos en el mundo de una determinada manera, haciendo posible que renunciemos a las gratificaciones más inmediatas en favor de metas más a largo plazo. Gracias a la autorregulación conseguimos, por ejemplo, dirigir el procesamiento consciente, mantener la concentración en una tarea determinada sin distraernos, vencer la frustración que nos produce no conseguir nuestros objetivos a las primeras de cambio o llevar a cabo conductas que, siendo beneficiosas, resultan desagradables o incómodas.
En definitiva, la autorregulación es lo que hace que madruguemos para ir a trabajar cada día, que seamos capaces de robarle preciosas horas a nuestro ocio para dedicarlas durante años al estudio de materias complejas, que evitemos gritar o agredir a una persona a la que no podemos soportar o que renunciemos a tomarnos de una vez 2 litros de ese helado tan rico que tanto nos gusta. Creo que sí hubiera necesario haber hecho un resumen, porque esto es un poquito que no era necesario, ¿no? Bueno, como ocurre con la mayoría de los procesos psicológicos más básicos, la autorregulación nos resulta algo tan intrínsecamente elemental y natural que apenas nos damos cuenta de la complejidad que encierra conseguir encauzar nuestra conciencia, pensamientos, motivaciones, deseos, emociones y sentimientos en una dirección de conducta que nos lleve a posicionarnos en la vida de forma ordenada, prosocial y equilibrada. Como suele ocurrir con este tipo de procesos que damos por garantizados, nos percatamos de su complejidad e importancia solo cuando fallan. Baumeister y sus colaboradores han desarrollado una línea de investigación que establece una conexión muy potente entre la pertenencia social y el yo. Estos trabajos relacionan dos de las cuestiones que son más distintivamente humanas: la autoconsciencia y la autorregulación, por un lado, ambos procesos básicos del yo, y la necesidad de sentirnos en estrecha relación con al menos un número reducido de personas por otro. Estos trabajos ponen de manifiesto que percibirse excluido socialmente se refleja negativamente en el yo hasta el punto de que interfiere en la capacidad autorreguladora, lo cual origina importantes interferencias en la capacidad cognitiva, la capacidad de concentración y el comportamiento prosocial, cuyas consecuencias para la persona excluida... Hoy perdonad, de verdad, yo no sé qué me pasa con las X. Os juro que en mi vida normal sé pronunciar las X cuando hablo. No sé por qué leyendo no lo hago bien. Pues lo que decía, que las consecuencias para la persona excluida pueden ser devastadoras. A continuación, se explica brevemente, primero, en qué consiste la necesidad de pertenencia. Después, se resumen los resultados generales obtenidos en esta línea de trabajo para luego centrarnos con más detalle en dos de las investigaciones realizadas que, a modo de ejemplo, servirán para ilustrarla. La necesidad de pertenencia. Baumeister y Leri, en 1995, propusieron que, así como respirar o alimentarse son necesidades básicas para el ser humano, también lo es el hecho de establecer y mantener al menos un mínimo de relaciones interpersonales que sean duraderas, positivas y significativas. A esta necesidad la llamaron la necesidad de pertenencia. Tal como se expone en el tema 2 del manual de referencia, Susan Fiske también señala la pertenencia como uno de los motivos sociales universales. La pertenencia sería una necesidad básica para el ser humano, ya que cumple todos los requisitos que definen una necesidad de este tipo, que según los autores serían los siguientes. Se puede sentir en todos los ámbitos de la vida de la persona, tiene consecuencias afectivas emocionales, dirige el procesamiento cognitivo, si no se satisface aparecen graves efectos negativos para la salud y o para el bienestar psicológico, motiva comportamientos concretos dirigidos a satisfacer la necesidad, la tienen todas las personas sin importar la cultura, la edad, etc., no se deriva de otros motivos o necesidades de origen superior, afecta a una amplia variedad de comportamientos, tiene implicaciones que van más allá del funcionamiento psicológico inmediato del individuo, observables en el desarrollo económico y social del ser humano a lo largo de su historia. Siendo la pertenencia una necesidad tan esencial, la exclusión social se torna una grave amenaza para cualquier persona. Sobre esta idea básica y con el fin de profundizar en las consecuencias de la exclusión para el yo, se plantearon la serie de experimentos que vamos a tratar en este capítulo. La amenaza a la pertenencia. Los experimentos a los que nos referimos lo que hacen básicamente es generar en los participantes durante unos minutos una sensación igual o similar a la exclusión social para analizar después las consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales que provoca la sensación de ver amenazada su pertenencia a redes sociales. Estos estudios han constatado que cuando se provoca la amenaza creíble de que la pertenencia puede estar en peligro, aparecen una serie de efectos concretos entre los que destacan los detallados en el cuadro 9.1. Ahora os leo el cuadro 9.1 que se llama Efectos de la exclusión social en el individuo encontrados en los trabajos de Baumeister y colaboradores sobre la relación entre la amenaza a la pertenencia y la capacidad autorreguladora.
Se encuentra agresividad, mayor tendencia a comportarse de forma agresiva y menor propensión a comportamientos prosociales como cooperar con los demás o prestar ayuda. Déficit cognitivo, que se refleja, por ejemplo, en mayores dificultades para realizar tareas que implican razonamiento lógico. Dificultades para concentrar la atención, menor tolerancia a la frustración, pasividad y letargo, percepción distorsionada del paso del tiempo que para la persona afectada pasa más lentamente, énfasis en el presente, dificultades para mirar hacia el futuro, tendencia a evitar la reflexión sobre uno mismo y sobre sus circunstancias vitales y tendencia a conductas autodestructivas, que se refleja en incrementos de comportamiento contraproducentes como por ejemplo asumir riesgos innecesarios o tomar decisiones poco saludables. Aunque, como vemos a continuación, los trabajos se han llevado a cabo generando en el laboratorio una amenaza a la pertenencia de forma artificial, los autores señalan que existen investigaciones que relacionan la exclusión social en la vida real con comportamientos que podrían ser una expresión en contextos naturales de estos mismos efectos hallados en el laboratorio. Citan, entre otros, trabajos que relacionan el comportamiento violento con la exclusión. El trabajo de Aronson 2001 sobre la matanza en el Instituto de Columbine es otro excelente ejemplo de cómo en un contexto natural la exclusión aparece como un importante antecedente de la violencia y el comportamiento antisocial. Más allá de los efectos identificados, la principal aportación de estos trabajos es la aproximación que hacen a la explicación de por qué estos aparecen. Dicha explicación está basada en las consecuencias que la exclusión tiene en procesos básicos del yo. Pero Dios mío, ¿cómo hay tantas X aquí? O sea, yo no utilizo tantas palabras con X a lo largo del día. O sea, es increíble. Porque es que encima, como me trabo, soy consciente de... Lo siento, chicos, vamos a seguir. Ya viene otra palabra con X, preparados para que la diga mal. La explicación que proponen los autores, que exponemos con detalle más adelante, contrasta con otras que tradicionalmente se han dado para explicar algunos de dichos efectos, como por ejemplo la relación entre exclusión y agresividad. Así, algunos autores habían señalado que una baja inteligencia o capacidad cognitiva puede ser un antecedente que, junto con otras circunstancias, haga que exclusión y violencia concurran. La idea sería que las personas menos inteligentes o menos preparadas tienen más dificultades para adaptarse a la compleja vida social y en algunos casos, y si se dan las circunstancias adecuadas, podrían tender a la violencia. En cambio, las personas más inteligentes son capaces de adaptarse socialmente con mayor habilidad, lo cual les permite ajustarse sin necesidad de la violencia a la complejidad de la realidad social. Lejos de compartir esta hipótesis, el equipo de Baumeister propone que el proceso clave que une la exclusión social con sus consecuencias hay que buscarlo en el efecto negativo que la exclusión social tiene en los procesos básicos del yo. En concreto, estos autores se centran en la relación entre la exclusión y la capacidad autorreguladora, proponiendo que la primera interfiere negativamente en la segunda. Para ilustrar la forma en que se han llevado a cabo estas investigaciones, así como para explicar sus principales conclusiones, a continuación se describen con detalle dos de ellas. La primera relaciona la amenaza a la pertenencia con la capacidad cognitiva, demostrando que sentirse excluido puede hacernos más torpes en tareas intelectuales. La segunda se centra en estudiar la relación entre la exclusión y la capacidad autorreguladora y propone una explicación del vínculo exclusión-autorregulación a través de la autoconsciencia. Trabajo 1. La amenaza a la pertenencia y el desempeño en tareas intelectuales. El artículo titulado, vamos allá con inglés, Effects of Social Exclusion on Cognitive Processes, Anticipated Aloneness Reduces Intelligent Thought, así, efectos de la exclusión social en los procesos cognitivos, la anticipación de la soledad reduce el pensamiento inteligente, esa es la traducción, publicado en 2002 por Baumeister y Twenge, NUS es una de las principales aportaciones dentro de esta línea de investigación. A continuación se describe este trabajo detallando sus objetivos, el método empleado y los resultados obtenidos. Objetivos e hipótesis básica. El objetivo principal de esta investigación era estudiar la relación entre la amenaza a la pertenencia y el pensamiento inteligente. La hipótesis específica que los investigadores querían comprobar era si percibirnos excluidos socialmente provocaría una disminución en la capacidad cognitiva. Además,
Los autores querían profundizar en el estudio del proceso mediador, es decir, investigar por qué la amenaza a la pertenencia entorpecía la capacidad cognitiva. Sobre esta segunda cuestión, el proceso mediador, que en realidad es la cuestión fundamental, nos extenderemos más adelante. Diseño y procedimiento. Para poner a prueba la hipótesis, los autores idearon un procedimiento mediante el cual conseguían evocar en los participantes el sentimiento de exclusión social de forma controlada en el laboratorio durante unos minutos, para después analizar las consecuencias que dicha activación tenía en su capacidad cognitiva. Un grupo de 40 voluntarios, todos ellos estudiantes de psicología con una edad media de 19 años, tomaron parte en el experimento. Los participantes pensaban que estaban colaborando en un estudio sobre la relación entre la personalidad y el rendimiento, es decir, desconocían el objeto real del estudio, lo cual facilita la manipulación de las variables independientes y la toma de las medidas dependientes. Cuadro 9.1. Manipulación experimental de la amenaza a la pertenencia, versión 1. Test de personalidad. Paso 1. Los voluntarios que piensan que están participando en un estudio sobre la relación entre la personalidad y el rendimiento cognitivo rellenan un cuestionario de personalidad, el Eysenck Personality Questionnaire EPQ. Paso 2. Los investigadores asignan a los participantes, sin que estos lo sepan, aleatoriamente a 3 grupos diferentes. En función del grupo al que cada participante es asignado, se le informa de que, de acuerdo con el análisis de sus respuestas al cuestionario que acababan de realizar, presenta un perfil de personalidad particular más o menos tendente a sufrir exclusión social. Literalmente se indica lo siguiente a los participantes en función del grupo al que se les asigna. Grupo pertenencia. Los resultados del cuestionario de personalidad indican que eres la típica persona que desarrolla relaciones personales satisfactorias a lo largo de su vida. Es muy probable que tengas un matrimonio largo y estable que se prolongue hasta tu vejez. Las probabilidades de que siempre tengas amigos y gente que se preocupe por ti son muy altas. Grupo amenaza a la pertenencia. Los resultados del cuestionario de personalidad indican que eres la típica persona que acabarás sola en la vida. Puede ser que ahora tengas amigos y relaciones, pero lo más probable es que en unos pocos años se hayan desvanecido. Es posible que te cases o incluso que tengas varios matrimonios, pero seguramente duren poco. Tus relaciones no durarán, y cuando se pase la edad en la que las personas establecen normalmente nuevas relaciones, lo más probable es que cada vez estés más y más solo en la vida. Joder, macho. Lo siento, ¿eh? Grupo control. Es que te deja eso ya hecho polvo, pero bueno, claro, era lo que intentaban. Los resultados del cuestionario de personalidad indican que eres la típica persona tendente a tener accidentes. Es posible que te rompas varias veces un brazo o una pierna y puedas resultar herido en accidentes de coche. Incluso si hasta el momento no se ha manifestado esta tendencia, es muy probable que aparezca en el futuro, siendo a lo largo de tu vida propenso a sufrir abundantes accidentes. Pero ¿por qué el grupo control es una panda de torpes? Bueno, ya sabéis que esto era aleatorio y que eran cosas inventadas, que no es verdad. La finalidad de incluir este último grupo es controlar el efecto que recibir una mala noticia puede tener en los resultados, es decir, la condición experimental, amenaza a la pertenencia, no solo implica exclusión social, sino que puede tener un efecto en la capacidad cognitiva en la medida en que se supone recibir inesperadamente una noticia desagradable que afecta al bienestar personal. Al incluir el grupo control, las diferencias que se observan entre este y el experimental se podrán achacar solamente al efecto de la amenaza de exclusión social. Para hacer más creíble la manipulación experimental, justo antes de la lectura de estos párrafos se incluía una información personalizada para cada participante con datos reales sobre su personalidad basados en el análisis de los resultados del EQP. En concreto, se les informaba sobre su nivel real de extraversión según se desprendía del análisis del cuestionario de personalidad. Paso 3. Una vez manipulada la sensación de amenaza a la pertenencia, se procede a la toma de las medidas dependientes. Paso 4. Debriefing. Este término se suele utilizar para designar el proceso por el cual, al finalizar el experimento y antes de dejar marchar a los participantes, se les informa de la finalidad real del mismo y se les saca de cualquier engaño al que por necesidades de la investigación se les haya sometido. En estos experimentos, esa información era especialmente importante. Para llevarlo a cabo, uno de los investigadores se sentaba con cada uno de los participantes para explicarle en qué había consistido realmente el estudio.
Hasta que el participante no era capaz de repetir que la información recibida sobre los resultados del test de personalidad, a excepción de lo concerniente al rasgo extraversión, era absoluta y completamente falsa, no se le dejaba marchar. Obviamente, porque es que esto, aunque sepas que es mentira, luego se te tiene que quedar dando vueltas en la cabeza. No sé, yo pienso que aunque te digan, no, hombre, que era una broma, que es para un experimento de otra cosa, yo creo que luego te quedas ahí rayado. Especialmente con los sujetos de las condiciones amenaza a la pertenencia y control, se fue particularmente cuidadoso en el proceso de transmitirles que la información que se les había dado era inventada y carecía de base alguna. A la vista del método empleado para manipular la sensación de exclusión descrito en el cuadro 9.2, es muy probable que el lector se esté preguntando hasta qué punto es ético someter a los voluntarios a este tipo de manipulaciones experimentales. A este respecto, conviene resaltar que el experimento estaba cuidadosamente diseñado para que el tiempo durante el cual los participantes permanecían en el engaño fuese muy poco. De hecho, precisamente por razones éticas evidentes, solo se estudiaron los efectos inmediatos a muy corto plazo de la exclusión, renunciándose al estudio de lo que ocurre a más largo plazo. Además, y tal y como se explica en el cuadro 9.2, una vez finalizado el experimento se llevó a cabo un cuidadoso proceso de debriefing al que se dedicó especial atención. Medidas dependientes. La principal medida dependiente de este experimento fue un test de inteligencia que los participantes realizaban justo después de recibir la manipulación experimental, es decir, justo después de ser informados sobre el tipo de persona que eran. De esta manera, los investigadores podían comprobar hasta qué punto la amenaza a la que pertenecía interfiere en la capacidad cognitiva. Comparando resultados en el test de inteligencia del grupo amenaza a la pertenencia con los del grupo control y los del grupo pertenencia. Además, mediante la introducción de un límite de tiempo para completar el test, se daba solo 6 minutos para hacerlo, se obtenía un indicador extra: el número total de preguntas que se intentaban responder, los intentos. Como vemos a continuación, el indicador daba indicios importantes sobre el proceso psicológico que está en la base del efecto negativo que la amenaza a la pertenencia tiene en el desempeño cognitivo. Adicionalmente, se tomaba una medida de estado de ánimo, pidiendo directamente a los participantes que indicaran en una escala del 1 al 7 cómo se sentían. Resultados. Las personas en el grupo amenaza a la pertenencia obtuvieron un peor resultado en el test de inteligencia que las personas del grupo pertenencia y que las personas del grupo control. No había diferencia en resultados del test entre los participantes del grupo control y los del de pertenencia, lo cual indica que el peor rendimiento observado en la condición amenaza a la pertenencia estaba relacionado con la pertenencia o exclusión y no con el hecho de recibir una mala noticia sobre el futuro personal. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que ver amenazada la pertenencia, es decir, percibir riesgo de exclusión social, puede afectar a nuestra capacidad cognitiva hasta el punto de ser observable con un test de inteligencia. Bueno, aquí viene un pequeño gráfico donde se ven los resultados de inteligencia y tal, donde pues entre el grupo control y pertenencia no había diferencia significativa. Vale. El proceso mediador. Si bien el resultado expuesto arriba es muy revelador, es más interesante saber por qué, es decir, conocer qué ocurre en la mente de la persona para que cuando la pertenencia se vea amenazada, la capacidad cognitiva decaiga. Los autores primero pensaron que el mediador principal sería el malestar emocional. Creían que verse excluidos socialmente nos haría sentir tristes y abatidos, lo cual conllevaría un peor rendimiento cognitivo. Pero esta idea pronto perdió fuerza, ya que en distintos trabajos previos habían constatado que el esperado aumento del malestar emocional tras la amenaza a la pertenencia no se hacía siempre evidente y, sobre todo, que los efectos provocados por la amenaza a la pertenencia no eran mediados por el malestar emocional. La mediación es un concepto importante en psicología social. Se utiliza para referirse al proceso por el cual el efecto directo de una variable independiente sobre una dependiente viene explicado por la presencia de una tercera variable mediadora. En el contexto que estamos tratando, habría mediación del estado de ánimo si el efecto encontrado de la exclusión, que sería la variable independiente, sobre el rendimiento en el test de inteligencia, variable dependiente, viniese explicado porque la variable independiente afecta negativamente al estado de ánimo, que sería la variable mediadora, y un estado de ánimo negativo, la variable mediadora, provocase un decaimiento en el rendimiento cognitivo, la variable dependiente.
Para poner a prueba este tipo de hipótesis de mediación existen procedimientos estadísticos específicos. En este trabajo, así como en otros previos, los autores habían encontrado que la amenaza a la pertenencia o bien no aumentaba el malestar emocional o bien lo hacía muy levemente y sobre todo que el malestar emocional no mediaba el efecto entre la amenaza a la pertenencia y los efectos detallados anteriormente. Si el estado de ánimo no era el mediador, la causa explicativa, había que buscar nuevas hipótesis para explicar el efecto negativo de la amenaza a la pertenencia en el rendimiento cognitivo. Como se ha comentado, los resultados hallados en el número de preguntas del test de inteligencia que los participantes intentaban responder daba indicios sobre qué proceso puede estar mediando. Los participantes en la condición amenaza a la pertenencia intentaban responder a un número significativamente menor de preguntas que los participantes en las condiciones pertenencia y control. De nuevo, este efecto es achacable a la exclusión, ya que no existían diferencias entre los participantes en las condiciones control y pertenencia en cuanto al número de intentos. Es interesante resaltar que en lo referente al número de errores cometidos no había diferencias entre las condiciones amenaza a la pertenencia y control, observándose que en ambas se cometían significativamente más errores que en la condición pertenencia. Tomando estos dos últimos resultados en conjunto, concluimos que la clave para explicar los peores resultados en el test de inteligencia está en que las personas que sentían amenazada su pertenencia respondían menos preguntas y no tanto en que cometieran más fallos. Este resultado, junto con algunos previos, puso a los investigadores sobre la pista de que el mediador clave puede ser la capacidad autorreguladora. En el trabajo que presentamos en el apartado siguiente se profundiza sobre esta hipótesis. Para resumir, de este experimento, los investigadores concluyeron lo siguiente. La amenaza a la pertenencia causa una caída significativa en el rendimiento inteligente. Dicha caída está específicamente relacionada con la exclusión social, ya que predecir sufrimiento físico no producía el empeoramiento cognitivo como sí lo hacía predecir sufrimiento de naturaleza social. El peor rendimiento cognitivo en la condición amenaza a la pertenencia se explicaba por un menor número de respuestas a la vez que un mayor número de errores. El mayor número de errores se puede deber al hecho de escuchar malas noticias, ya que se daba en las condiciones control y amenaza a la pertenencia indistintamente. Pero el hecho de responder un menor número de preguntas parece un efecto específico de la exclusión social. El estado de ánimo negativo no medía estos efectos. En otros experimentos realizados como continuación y profundización de este, los autores encontraron que la amenaza de la exclusión afectaba sobre todo a tareas cognitivas complejas y no automatizadas, es decir, tareas que se caracterizan por precisar un alto grado de control consciente y que no afectaba a tareas cognitivas más o menos automatizadas o que implican poco control consciente. Los resultados en su conjunto llevaron a los autores a concluir que, de las varias alternativas que habría para explicar por qué la amenaza a la pertenencia interfería en el rendimiento cognitivo, la hipótesis de una merma en la capacidad autorreguladora del yo era la clave. Según esta explicación, la amenaza de exclusión social se reflejaría negativamente en el yo, afectando a la capacidad autorreguladora. Sobre esta hipótesis se ha seguido trabajando. El estudio que presentamos a continuación ahonda en la investigación del efecto de la exclusión sobre la capacidad autorreguladora, así como en la explicación del fenómeno. Pues vamos allá, vamos a ver el trabajo 2. La amenaza a la pertenencia, la capacidad autorreguladora y la autoconsciencia. En 2005, el equipo dirigido por Baumeister publicó un nuevo trabajo en el que se profundizaba en la relación entre la exclusión social y la merma de la capacidad autorreguladora. Esta investigación, titulada La exclusión social daña la autorregulación, que se incluye en los contenidos online del libro pues contiene varios experimentos muy clarificadores sobre los efectos negativos de la exclusión social. Los resultados sugieren que la exclusión social afecta negativamente al yo, ya que cuando sentimos que los otros nos rechazan, el hecho de mirar en nuestro interior y reflexionar sobre nuestro propio yo nos resulta molesto y amenazante, por lo que tendemos a evitarlo. Sin autoconsciencia no se puede producir la autorregulación, dando lugar así a los efectos negativos de la exclusión encontrados en esta línea de trabajo. A continuación resumimos los experimentos y las conclusiones. Experimento 1. El objetivo del experimento era comprobar si la amenaza a la pertenencia interfería en la capacidad de autorregulación.
Para manipular la amenaza a la pertenencia, se empleó el procedimiento del test de personalidad descrito en el apartado anterior. Como medida dependiente se utilizó el procedimiento, adaptado de otro autor, Muraven, 1998, consistente en medir cuánta cantidad de una bebida con un sabor desagradable que supuestamente era saludable ingerían los participantes. Con el fin de hacer más potente el incentivo para tomar la bebida, se les ofrecía también una cantidad moderada de dinero por cada vaso que ingerían. De esta manera, además del beneficio para la salud que supuestamente proporcionaba el brebaje, se incentivaba económicamente la ingesta, lo cual hacía aún más positivo para el participante el hacer el esfuerzo de tomar algo con mal sabor. La capacidad autorreguladora es la responsable, por ejemplo, de que ingiramos medicamentos que saben mal o son desagradables, pero que son beneficiosos para nuestro bienestar. Por lo tanto, si la amenaza a la pertenencia interfiere en la capacidad autorreguladora, los participantes en la condición amenaza a la pertenencia deberían ingerir significativamente menos cantidad del brebaje supuestamente saludable pero desagradable que los participantes en las condiciones control y pertenencia. Los resultados confirmaron las predicciones. La amenaza a la pertenencia interfiere en la capacidad autorreguladora del yo, haciendo que las personas ingieran menos cantidad de una sustancia supuestamente saludable pero que tiene un sabor desagradable. Al igual que en los trabajos anteriores, el efecto a la amenaza a la pertenencia en la cantidad del líquido ingerido no venía mediado por el estado de ánimo negativo. Experimento 2. El experimento 2 tenía como objetivo replicar los resultados del experimento 1, pero con distinto método y medidas dependientes. Para la manipulación de la exclusión se utilizó el procedimiento descrito en el cuadro 8.3. Y creo que se han equivocado porque es el cuadro 9.3, manipulación experimental de la amenaza a la pertenencia versión 2. Elegir compañeros de equipo. Paso 1. Los investigadores recibían a los sujetos que creían que estaban participando en un estudio de mercado sobre galletas y les explicaban que la tarea sobre la prueba de mercado de galletas se iba a realizar en grupos de 5 participantes. Antes de formar los grupos, durante 20 minutos, los sujetos tomaban parte en tareas de integración dirigidas por un monitor. Paso 2. Después de realizar la tarea de integración, se llevaba a los participantes a una sala donde estaban solos y se les pedía que indicasen en una hoja de papel el nombre de otros 2 participantes con quienes por afinidad o simpatía les gustaría trabajar en la tarea posterior. Paso 3. Sin que los participantes lo supiesen, se les asignó aleatoriamente a 2 condiciones, la condición aceptado y la condición excluido. En función de la condición a la que se asignaba a cada participante, se le decía lo siguiente. Condición aceptado. Tengo buenas noticias. Todo el mundo te ha escogido para trabajar contigo. Sin embargo, no ha sido posible conformar los grupos de 5 personas, por lo que tendrás que hacer la siguiente tarea tú solo. Condición excluido. Odio tener que decirte esto, pero ninguno de los restantes participantes te ha escogido para trabajar contigo, así que tendrás que hacer la siguiente tarea tú solo. Paso 4. Toma de medidas dependientes. Paso 5. Debriefing. Dada la naturaleza de la manipulación, en este tipo de investigaciones se ha de ser muy cuidadoso en el proceso de debriefing, asegurándose de que todos los participantes, especialmente los asignados a la condición excluido, entienden que la información recibida sobre el número de personas que quería trabajar con ellos se debía exclusivamente al azar y no tenía nada que ver con lo expuesto por el resto de participantes en las hojas de papel. Inmediatamente después de recibir la información sobre la aceptación o exclusión por los demás, se pedía a los participantes que rellenaran un cuestionario sobre su estado de ánimo. Para medir el efecto de la exclusión en la capacidad autorreguladora, los investigadores utilizaron un nuevo procedimiento. Una vez los participantes habían recibido la información sobre si los otros querían trabajar o no con ellos, cada participante pasaba a una sala donde se le decía que debía hacer la prueba de mercado de las galletas, que en realidad era la variable dependiente del experimento. A los participantes que permanecían solos durante 10 minutos en una sala con un recipiente lleno de galletas de chocolate, se les pedía que comieran tantas galletas como fuera necesario para evaluar su sabor, olor y textura. Para hacer más creíble la tarea, se les pedía que rellenaran un formulario evaluando las características de las galletas. En realidad, el objetivo de esta tarea era cuantificar el número de galletas que cada participante ingería. Comer galletas o cualquier dulce que tiene muchas calorías es un ejemplo de conducta que, si bien nos produce una gratificación a corto plazo, tendemos a controlar ya que sabemos que excederse no es saludable. Si la exclusión
Interfiere en la capacidad autorreguladora del yo, es de esperar que los participantes en la condición excluido coman un mayor número de galletas que los de la condición aceptado, que fue exactamente lo que ocurrió. Ambos grupos se diferenciaban también en el estado de ánimo, que era significativamente más elevado en las personas aceptadas que en las excluidas. Estas últimas, más que indicar un estado de ánimo negativo, respondían en el punto medio de la escala, estado de ánimo neutro. El estado de ánimo no mediaba el efecto que el rechazo producía en la ingesta de galletas. Los resultados, si bien son consistentes con lo de los trabajos anteriores, deben ser tomados con cierta cautela, ya que tal como reconocen los propios autores en este experimento, se echa en falta un grupo control que permita atribuir el efecto de la ingesta a la exclusión y no al hecho de recibir una mala noticia. En cualquier caso, los autores argumentan que el efecto observado es debido al impacto negativo que la exclusión tiene en la autorregulación. Experimento 3. El tercer experimento seguía la línea de los dos anteriores, pero tomaba como medida dependiente la perseverancia en el intento de completar puzzles o rompecabezas que en realidad no tenían solución. Los rompecabezas sin solución son tareas que generan un considerable nivel de frustración, que solo se puede vencer aplicando un gran esfuerzo autorregulador. Por lo tanto, la hipótesis de este estudio era que las personas excluidas perseverarían menos en la tarea del rompecabezas que las no excluidas. Como manipulación de la exclusión, se utilizó el procedimiento del test de personalidad. A diferencia de los anteriores diseños, en este se añadía una segunda condición de control en la que los participantes no recibían ningún tipo de feedback sobre el test de personalidad. El efecto a la amenaza a la pertenencia, en la tolerancia a la frustración, vemos aquí un cuadrito que hay en el libro si lo queréis ver, en la figura 9.6, y nos dice, en línea con los resultados anteriores, las personas en riesgo de exclusión tenían significativamente menos resistencia a la frustración que las que recibían malas noticias sobre su integridad física, las que no recibían ningún tipo de feedback o las que estaban en las condiciones de pertenencia. Estas tres últimas condiciones no se diferenciaban entre sí. De nuevo, el estado de ánimo negativo no mediaba este efecto. Experimento 4. El cuarto experimento tomaba como medida dependiente otra tarea para la que la autorregulación es fundamental: la capacidad de concentración en una tarea cognitiva que precisa un esfuerzo para focalizar la atención. Se trataba de una tarea de escucha dicótica. En estas tareas, los participantes reciben a través de un canal de los auriculares una información a la que tienen que prestar atención, mientras que por el otro canal reciben otra información simultánea que tienen que obviar para poder procesar la primera. Conseguirlo implica un notable esfuerzo cognitivo que precisa de grandes dosis de capacidad autorreguladora. El procedimiento para manipular la exclusión fue de nuevo el del test de personalidad. De forma consistente con la hipótesis de la autorregulación, los sujetos en la condición de amenaza a la pertenencia realizaban peor la tarea de escucha dicótica que los de las condiciones control y pertenencia. Estas dos últimas condiciones no diferían entre sí. En conjunto, estos 4 experimentos confirman que, tal como se hipotetizaba, sentir la exclusión social afecta a la capacidad autorreguladora. El hecho de constatar el efecto utilizando distintas medidas de la autorregulación y métodos de manipulación de la exclusión hacen más robustas las conclusiones. En el siguiente apartado se exponen los resultados de un quinto experimento incluido en este trabajo, en el que se pone a prueba una hipótesis explicativa sobre el porqué de la interferencia de la amenaza a la pertenencia en la capacidad autorreguladora. Explicando el proceso. En la búsqueda de explicación de por qué la exclusión produce un bloqueo de la capacidad autorreguladora, los autores han propuesto varias hipótesis. Una especialmente interesante implica la autoconsciencia, es decir, la capacidad que tenemos las personas para reflexionar y pensar sobre nosotros mismos. Se ha señalado que dicha capacidad tiene como finalidad precisamente la autorregulación, ya que implica una comparación del estado actual del yo con el yo ideal o con lo que los otros esperan de nosotros. Así, a partir de una reflexión sobre nosotros mismos, autoconsciencia, podemos dirigir nuestra conducta en la dirección deseada, autorregulación. El hecho de ser rechazado por los demás es algo que puede fácilmente provocar que la autoconsciencia sea una experiencia desagradable y que por lo tanto tratemos de evitarla cuando nos sentimos excluidos.
Baumeister y colaboradores argumentan que si bien nos puede resultar agradable pensar sobre nosotros mismos cuando todo va bien y nuestro yo se refleja positivamente en los acontecimientos que nos toca vivir, nos puede resultar un cambio muy desagradable pensar y reflexionar sobre nosotros cuando las circunstancias ponen en evidencia nuestro yo. Pocas cosas hay más desagradables y amenazantes que vernos rechazados por los otros, especialmente si sentimos que hay algo en nosotros que nos lleva inexorablemente a tener dificultades para conectar con los demás. Así, la hipótesis que se propone para explicar los efectos de la exclusión descritos hasta ahora es que cuando una persona es rechazada o excluida por los otros, evitará el proceso de reflexionar y concentrarse en su yo, la autoconsciencia. Al no haber autoconsciencia, fallará la autorregulación. Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores diseñaron un nuevo experimento similar al número 4, utilizando como medida dependiente de la autorregulación la tarea de escucha dicótica y como procedimiento para manipular la exclusión el test de personalidad. Con el fin de estudiar si la exclusión afectaba a la autoconsciencia y si la ausencia de ésta era lo que afectaba negativamente a la autorregulación, añadieron una variación al experimento, consistente en introducir un nuevo factor o variable independiente, el nivel de autoconsciencia. Para manipular este factor, después de que los participantes recibieran el feedback sobre la personalidad, es decir, una vez manipulada la amenaza a la pertenencia, se les sentaba solos en una sala donde realizaban la tarea de escucha dicótica y se procedía como se explica en el cuadro 9.4. Vamos a leer el cuadrito 9.4 que pone manipulación experimental de la amenaza a la pertenencia, versión 2, elegir compañeros de equipo. Los participantes son asignados aleatoriamente a dos condiciones para que realicen las tareas de la medida dependiente, en este caso la tarea de escucha dicótica. Condición: alta autoconsciencia. Los sujetos se sentaban en una silla frente a un espejo de tal manera que cuando realizaban la tarea se veían en el espejo. Condición: baja autoconsciencia. Los sujetos se sentaban en la misma sala frente al espejo dado la vuelta, de tal manera que cuando realizaban la tarea no se veían en el espejo. Los espejos se han utilizado tradicionalmente en la investigación psicológica cuando se quiere conseguir que las personas centren su atención sobre sí mismas, ya que al ver nuestra propia imagen reflejada tendemos a pensar sobre nosotros. El experimento tenía, por tanto, un diseño de 6 condiciones experimentales. ¡Ay, que se me va! La predicción, según la hipótesis de los autores, es la siguiente. El efecto negativo que la exclusión provoca en la ejecución de la tarea de escucha dicótica se anulará cuando se eleve la autoconsciencia, lo cual se conseguirá al obligar al participante excluido a sentarse delante de un espejo. Los resultados que se observan primero serían los correspondientes a la condición bajo autoconsciencia, sin espejo. Se puede apreciar cómo se replica el efecto del experimento 4. En la condición amenaza a la pertenencia, el rendimiento decae con respecto a las otras dos condiciones. En cambio, cuando se fuerza la autoconsciencia con la presencia del espejo, el efecto desaparece y el rendimiento en la tarea dicótica en la condición de amenaza a la pertenencia se iguala al del resto de condiciones. Este resultado se conoce técnicamente como interacción, ya que hay una interacción entre los dos factores o variables independientes, la pertenencia y la autoconsciencia, de tal manera que una determinada combinación de ambos factores, en particular la alta amenaza y la baja autoconsciencia, es la que provoca el efecto objeto de interés, la pérdida de autorregulación. La interacción, al igual que el resto de efectos comentados en este capítulo, se constata mediante procedimientos y técnicas de análisis de datos específicos. Conclusión. En este capítulo se ha representado una línea de investigación que vincula la exclusión social con procesos básicos del yo. Ser rechazado por los otros amenaza una de las necesidades más básicas de todo ser humano, la pertenencia. Punto. Cuando esto ocurre, aparecen de forma consistente una serie de consecuencias en la conducta de las personas afectadas, entre las que destacan la merma de la capacidad cognitiva, las dificultades para concentrarse en tareas que requieren esfuerzo consciente o la capacidad para inhibir conductas que pueden resultar gratificantes en el presente inmediato, pero que a largo plazo resultan nocivas y no deseables para la persona.
Los resultados de las investigaciones realizadas parecen indicar que estos efectos están relacionados con la capacidad autorreguladora del yo, que a su vez se ve afectada por la exclusión debido a que esta última lleva a las personas a evitar la autoconsciencia. Ambos procesos, autorregulación y autoconsciencia, forman parte de ese concepto más amplio que hemos denominado el yo. Tal como explicábamos en la introducción, la autorregulación encajaría en la aceptación del yo que se refiere a la La autorregulación encajaría en la acepción del yo que se refiere a la capacidad ejecutiva de la persona, es decir, el proceso psicológico mediante el cual somos capaces de posicionarnos en el mundo de una determinada manera, orientando nuestra conducta en el sentido que elegimos. La autoconsciencia caería bajo la primera acepción, la referida a la capacidad de ser conscientes sobre nosotros mismos, sobre nuestra existencia y experiencia. El ser humano necesita la relación con los otros para desarrollarse plenamente. En gran medida somos en cuanto que nos relacionamos con los otros, ajustamos nuestra conducta a los otros y conseguimos su aceptación y la inclusión en las redes sociales. Por eso, no es extraño que cuando una persona percibe una amenaza a la pertenencia, aspectos esenciales de su yo se vean seriamente afectados, provocando efectos tan potentes y trascendentes como los descritos en estos trabajos. Los resultados de las investigaciones resumidas en este capítulo tienen un reflejo directo en los contextos de socialización naturales. Por ejemplo, las personas que tienen algún estigma social fuerte pueden experimentar frecuentemente a lo largo de sus vidas la sensación de que su pertenencia a redes sociales no está asegurada. De hecho, las personas estigmatizadas a menudo son víctimas de procesos de exclusión en distintos contextos sociales, como la escuela o el trabajo. Cuando una persona estigmatizada obtiene malos rendimientos académicos, los efectos que la amenaza a la pertenencia puede generar en su capacidad autorreguladora deberían contemplarse como antecedentes potencialmente muy importantes a la hora de buscar una explicación del bajo rendimiento, antes que explicaciones más simplistas como la holgazanería o la baja capacidad intelectual. Bueno, luego tenemos aquí actividades recomendadas, que bueno, yo creo que esto no lo van a preguntar, ¿no? Yo creo que no. Luego tendríamos aquí las referencias y demás. Y bueno, pues este sería ya uno de los dos temas que va a entrar en el examen de la segunda evaluación del curso 2022-2023. Y nada, espero que os sirva. La lectura ha sido completa, no era resumen. Y nada, supongo que mañana subiré la segunda. Y también quería subir las preguntas más típicas que van a hacer de estos dos temas, que no sé si lo haré en otro vídeo o si no al finalizar el del siguiente tema que tenemos del cuadernillo para el examen. Y pues para hacer un repasillo sobre qué es lo que preguntan y lo que nos puede caer, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a los que hayáis estado aquí todo este tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.